En este vídeo vamos a estudiar a fondo el sistema del complemento. Al terminar, seremos capaces de reconocer las distintas vías de activación, los mecanismos de regulación y sabremos interpretar las distintas alteraciones analíticas que pueden aparecer. ¡Empezamos! ¿Qué es el sistema del complemento? Pues básicamente es un conjunto de proteínas que se activan unas a otras y que acaban realizando un montón de funciones inmunitarias, desde identificar patógenos hasta eliminarlos o incluso modular la respuesta inflamatoria. Hablamos de más de 60 moléculas, algunas disueltas en el plasma, otras ancladas en las membranas. La mayoría se sintetizan en el hígado y compartimos este tipo de proteínas con multitud de seres vivos, desde muy atrás en la evolución. El término complemento hace referencia a su capacidad para actuar conjuntamente con otros elementos de la inmunidad, como por ejemplo las inmunoglobulinas, añadiendo efectos y literalmente complementando su función. Las proteínas de este sistema se activan unas a otras en forma de cascada. Esto quiere decir que hay múltiples formas de iniciar su activación, que progresivamente la señal se va amplificando y que finalmente todo confluye en una misma línea de reacciones. Es decir, no es una reacción lineal, sino ramificada. Y las consecuencias no son lineales, las consecuencias son amplificadas. Una vez que se ha activado una proteína del complemento, esa proteína permanece activa un corto periodo de tiempo durante el cual puede ejercer su función varias veces y así se consigue ese efecto de amplificación. Las distintas proteínas de este sistema reciben su nombre partiendo de la letra C de complemento seguida de un número. Además, estas proteínas pueden escindirse en varios fragmentos. A esos fragmentos se les añade una letra. Entonces, por ejemplo, si C3 se rompe, pues se romperían los fragmentos C3A, C3B, y estas letras normalmente hacen referencia. C3A sería el fragmento pequeño que se genera al romperse C3 y C3B sería el fragmento grande y que continúa en la cascada producto de romper C3. En cuanto a las funciones del sistema del complemento, pues principalmente serían 4. Una es reconocer el patógeno, otra sería eliminar a ese patógeno, también promover la inflamación y por último ayudan a limpiar inmunocomplejos presentes en la circulación sanguínea. Vamos a ir viendo todas estas funciones y qué proteínas las realizan y cómo las realizan a lo largo de este vídeo. Comenzamos por ver las vías de activación del complemento. Como ya hemos dicho, hay varias formas de iniciar esta cascada, concretamente 3 formas de iniciarla. Tras unas pocas reacciones, todas estas 3 vías convergen en una proteína, que es C3. Es fácil recordarlo porque son 3 vías y convergen en C3. Y a partir de ahí se unen en una sola vía común que finalmente dará lugar a la formación de un gran complejo molecular, que es el que se utiliza para eliminar las bacterias y que recibe el nombre de complejo de ataque a la membrana. Venga, empecemos por estudiar la primera vía, la vía clásica, la vía que empieza en C1, la primera proteína de la vía del complemento. C1, que realmente son varias proteínas pegadas, está compuesto por una gran subunidad con forma de árbol, a la que se llama C1Q, y que tiene dentro otras proteínas más pequeñitas, que serían como con forma de nidos de pájaro, en la que se llama C1R y C1Q. Bueno, pues todo este complejo, que se denomina C1 en su conjunto, se une a inmunocomplejos. Los inmunocomplejos, ya lo veremos, pero no son anticuerpos sueltos, son anticuerpos ya unidos a antígenos. Concretamente se une a inmunocomplejos formados por los anticuerpos IgM e IgG. Cuando este complejo C1 se ha unido a estos inmunocomplejos, valga la redundancia de complejos, se activan y comienza a romper la siguiente proteína de la cascada, que son C2 y C4. Y los fragmentos B, o sea, los fragmentos grandes de C4 y de C2, o sea, C4B y C2B, se ensamblan y forman una proteína que es la que activa finalmente a C3, que sería donde convergen todas las vías. Es decir, complejo C1 se une a un inmunocomplejo, se activa y consigue romper proteínas de C2 y C4 hasta formar a su vez otro complejo cuyo nombre es un poquito raro, pero sería C4B2B, quiere decir que tiene el fragmento B de C4 y el fragmento B de C2 y esta molécula es la que activa rompiendo, escinde, ¿no?, a C3, que es, como ya hemos dicho, donde convergen varias vías. Entonces, a este C4B2B se le llama la convertasa de la vía clásica, porque lo que hace es que convierte C3 y proviene de la vía clásica. Al convertir C3, se forma el fragmento C3A y C3B. El fragmento C3A pequeño tiene una actividad proinflamatoria importante y el 3B es el que continúa en la cascada, formando una proteína aún más complicada de nombrar, que es C4B, 2B, 3B. Todo eso es una sola proteína, una gran molécula que lo que hace es activar a la siguiente, a C5. Por eso a esta proteína, C4B, 2B, 3B, se le llama la C5 convertasa. Y ya todo esto lo veremos porque continúa por la vía común. La siguiente vía que vamos a estudiar sería la vía de las lectinas. Las lectinas ya las mencionamos al hablar del sistema inmune innato,
Son proteínas habitualmente creadas en el hígado y que se unen de manera inespecífica a carbohidratos presentes en distintos patógenos. Bien, pues estas proteínas son capaces de realizar la misma función que el complejo C1, que es romper las proteínas C2 y C4. O sea, la vía clásica comienza en C1 y la vía de las lectinas sustituye C1 uniéndose al monocomplejo por lectinas uniéndose a carbohidratos de las bacterias. Y esto directamente ya es capaz de activar a C4 y C2. Esta sería todo para la parte de la vía de las lectinas. Y la última y tercera vía que vamos a ver es la vía que se llama alternativa. Es una vía que se activa de manera autónoma. Hay un nivel bajo de C3 que es capaz de romperse simplemente por sus propios medios y formar C3A y C3B. C3A ya hemos dicho que tiene una función inflamatoria y C3B ya hemos dicho que es el que continúa la cascada. Bien, pues de manera espontánea C3 se puede romper y eso sería la forma de iniciar la vía alternativa. Esto no ocurre de manera continua porque en la superficie de nuestras células hay proteínas que inhiben esta activación intrínseca de C3. Pero si C3 circula por lugares en los que no están estos inhibidores, como por ejemplo por las superficies de patógenos, pues se activará de manera autónoma. Y bien, vistas estas tres vías de activación, clásica a través de los inmunocomplejos que se unen a C1, de las lectinas a través de lectinas que se unen a carbohidratos y activan C4 y C2, y la alternativa a través de la activación autónoma de C3 en ausencia de inhibidores, es decir, cuando está en la superficie de cualquier célula que no es de tu cuerpo. Pues estas tres vías lo que consiguen es activar a C3, formar fragmentos de C3b y a través de estos fragmentos formar proteínas capaces de activar a C5, de romper C5 en sus fragmentos A y C5b. De nuevo, igual que en el caso de C3, C5A tiene una actividad potente proinflamatoria. Es fácil acordarse porque se les llama anafilotoxina. Entonces C5A, ¿vale? Anafilaxia A, pues te puedes acordar por esa parte. Igual que C3A. Y el fragmento C5b es el que continúa en la cascada y el que finalmente va a formar el complejo de ataque a la membrana, que es una macromolécula compuesta por C5b y todos los siguientes fragmentos del complemento, o sea, C6, C7, C8 y C9. C9 además no es solo una proteína de C9, sino son muchas proteínas de C9. Todas estas proteínas, o sea, C5b, 6, 7, 8 y varios fragmentos de 9, se unen y forman una especie de canal, un gran poro en la membrana de los distintos microorganismos, bacterias, protozoos, parásitos, y lo que provoca es un desequilibrio osmótico que finalmente llevará a la lisis de ese microorganismo. Vale, ahora vamos a ver los mecanismos de regulación. Principalmente vamos a dividirlo en tres formas de inhibir o regular la activación del complemento. Una forma sería regular las tres vías de activación, ¿no? Las de C1, las lectinas y demás. Otra forma sería regular C3, que es como el epicentro. Y otra forma sería regular el complejo de ataque a la membrana. Entonces, la primera, ¿cómo se regulan las distintas vías de activación? Pues a través de una proteína que se llama C1 inhibidor, ¿vale? C1 inhibidor no solo inhibe a C1, sino que también inhibe la activación del complemento a través de las lectinas. Y además también tiene otra función, que es que controla un sistema que no hemos estudiado, diferente, proinflamatorio, que se llama el sistema de calicreína-cinina, que es un sistema de proteínas que tenemos en el cuerpo y que producen inflamación. Entonces, en la ausencia de C1 inhibidor, además de producirse una activación excesiva y un consumo del complemento, se produciría unas reacciones inflamatorias descontroladas por la sobreactivación de esta vía de calicreínas y cinina que conducirían a un angioedema. Y de ahí el nombre de la deficiencia de C1 inhibidor, que es el angioedema hereditario. Vale, aparte de regular las vías de activación, que ya hemos dicho que tanto las lectinas como la vía clásica, las dos se regulan con la misma proteína que es C1 inhibidor, podemos regular a C3, que ya hemos hablado, que se regula pues, principalmente a través de proteínas que están presentes en la mayoría de las membranas de nuestras células. Las proteínas reciben nombres basados en CD, concretamente serían el CD46 y el 55. Y por último, también se puede regular la activación del complejo de ataque a la membrana a través, de nuevo, de proteínas presentes en las membranas de nuestras células. Sería CD59, que es una proteína de membrana de nuestras células capaz de inactivar el complejo de ataque a la membrana. También mencionar que CD59 pues, es muy relevante en la fisiopatología de la hemoglobinuria parasítica nocturna. Y hay otra proteína, que es la proteína S, que también influye en la coagulación y que es una proteína soluble con actividad inhibitoria del complejo de ataque a la membrana. Vale, pues entonces ya hemos hablado de las distintas vías de activación del complemento, la vía común, hemos hablado de la regulación y qué proteínas interfieren en la activación del complemento, y por último, pues tenemos que hablar de los receptores del complemento, que tienen nombres muy sencillos. C de complemento, R de receptor, entonces CR y ya un número CR1, CR2, CR3, en función de en qué células están. Entonces, por ejemplo, hay receptores del complemento en la membrana de nuestros eritrocitos,
que precisamente lo que hacen es pues fijar inmunocomplejos para poder ser llevados a distintos órganos y limpiados. Por ejemplo, el receptor CR1 del complemento estaría en la membrana del eritrocito, fijaría inmunocomplejos y el eritrocito, al ir al bazo y morir en el bazo, pues los inmunocomplejos que estarían pegados a la membrana del eritrocito también se limpiarían de la circulación. También esto mismo ocurre con el siguiente, que es el receptor número 2 del complemento, o sea, el CR2, que en lugar de estar en los eritrocitos, está en los linfocitos y en las células dendríticas. Y lo mismo, sirve para fijar inmunocomplejos y limpiarlos. Y este receptor concretamente es importante porque es el receptor a través del que actúa el virus de Epstein-Barr. Siguientes, pues también hay receptores en los neutrófilos, en los macrófagos, en los monocitos, y son los receptores del complemento 3, CR3, y 4, CR4. Bien, llegamos ya a estudiar las alteraciones analíticas del complemento. ¿Cómo evaluamos en el laboratorio la activación del complemento? Pues principalmente a través de 3 análisis. El primero, el CH50, o sea, la actividad hemolítica total del complemento. Es una prueba de cribado que se utiliza para detectar deficiencias en cualquiera de las vías. Estudia los componentes desde C1 hasta C9. De esta manera, un CH50 muy bajo o indetectable sugiere una deficiencia importante en el complemento. Pues, por ejemplo, una deficiencia que predisponga de manera importante a infecciones. Se formaría parte del estudio de inmunodepresiones e infecciones recurrentes en neonatos o pediatría. Después, también, aparte de medir la actividad completa hemolítica del complemento a través de CH50, se pueden medir concretamente los niveles de C4 y C3. Y como ya conocemos las vías, sabemos que al medir C3 estamos midiendo la vía común y al medir C4 la activación a través de la vía clásica y de los inmunocomplejos. Es decir, si tengo C3 bajo pero C4 normal, quiere decir que se me está activando la vía alternativa y ya después la vía común. Esto ocurre en algunas glomerulonefritis. Si pasa lo contrario, que tengo C3 normal pero el C4 está bajo, pues estamos hablando de que está activándose la vía clásica. Pues, por ejemplo, en el caso de una deficiencia de C1 inhibidor, en el angioedema hereditario. Y después está la más frecuente, que es que estén bajos C4 y C3. Quiere decir que están activando todas las vías, normalmente porque hay un exceso de inmunocomplejo que activa la vía de C1 y de esta manera se consumiría C4 y C3 y se reducirían sus concentraciones en plasma. Esto es muy típico en enfermedades autoinmunes en las que haya mucho inmunocomplejo, como por ejemplo puede ser lupus eritematoso, en cuyo caso además indica actividad de la enfermedad. Llegado hasta aquí, vamos a hablar un poco más del angioedema hereditario, que ya hemos dicho que es causado por una deficiencia o disfunción de C1 inhibidor y que el resultado es una producción excesiva de bradicinina, que era este sistema de proteínas proinflamatorias, y que eso lleva a episodios recurrentes de angioedema, sin prurito, sin urticaria, simplemente inflamación, que puede afectar a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, a la piel, al tracto gastrointestinal, a las vías respiratorias superiores, y concretamente esta, la afectación inflamatoria de las vías respiratorias superiores, es la que es potencialmente mortal porque puede producir asfixia. Y a diferencia de otros tipos de angioedema, como por ejemplo puede ser en el caso de una alergia o de una urticaria, este no responde ni a antihistamínicos, ni a glucocorticoides, ni a epinefrina. Solo respondería a la administración de C1 inhibidor, que es lo que le falta. Bien, ya hemos visto entonces todo el sistema del complemento. Hemos dicho que hay una vía clásica de activación a través de C1 que se activa al unirse a inmunocomplejos, que a su vez activan a C4 y C2, y finalmente a C3. Esta es la vía clásica. Hemos dicho que hay otra vía que es la de las leptinas, que son unas proteínas que van circulando en el plasma y que se unen a carbohidratos y que activan directamente a C4 y C2 sin pasar por C1 y acaban al final también en C3 como todas las vías. Y hemos visto que la tercera vía es la vía alternativa, que se produce cuando C3 de manera autónoma se activa en ausencia de inhibidores que tenemos en las membranas de nuestras células. Por eso suele ocurrir en las membranas de los patógenos y se formarían dos fragmentos, C3A y C3B. Ya hemos dicho que C3A tiene una potente actividad como anafilotoxina proinflamatoria y que C3B se queda en la membrana del patógeno, lo marca, lo opsoniza y comienza la cascada, la parte común del complemento, que hemos dicho que formará C5, fragmento C5A, que ya hemos dicho que es proinflamatorio también, y fragmento C5B, que finalmente dará lugar al complejo de ataque a la membrana. C5B concretamente uniéndose a C6, C7, C8 y múltiples unidades de C9. Este complejo de proteínas forma un poro en la membrana de la bacteria y, por ósmosis, producirá la lisis de ese patógeno. Respecto a la regulación, hemos destacado C1 inhibidor, que no solo inhibe a C1, sino que también inhibe la activación a través de la vía de las leptinas y que también inhibe otro sistema proteico que no tiene nada que ver, que es el sistema de las calicreínas. Este sistema es proinflamatorio y entonces el déficit de C1 inhibidor no solo producirá una activación descontrolada del complemento, sino también una activación descontrolada de este sistema proinflamatorio, llevando al angioedema, angioedemas hereditarios, que no se tratan con corticoides ni adrenalina, sino que necesitan C1 inhibidor. Hemos dicho que hay muchos más inhibidores, que también hay proteínas de membrana, hemos hablado del CD59, del 55, que son distintas proteínas de membrana capaces de inhibir pues algunas la vía clásica, otros inhiben a C3, otros inhiben el complejo de ataque a la membrana.
Y hemos hablado también de los receptores del complemento. Hemos hablado de CR1, que está en los eritrocitos y que ayuda a limpiar inmunocomplejos, de CR2, que está en los linfocitos y en las células dendríticas y tiene la misma función, y de C3 y 4, que están en neutrófilos y en macrófagos. Después, respecto al laboratorio, hemos hablado también de que hay principalmente 3 pruebas. La primera prueba sería CH50, que mide la actividad total del complemento y que se suele utilizar para estudios de infecciones recurrentes e inmunodeficiencia. Y las otras 2 pruebas de laboratorio, que serían C3 y C4, las concentraciones de C3 y C4, que pueden estar disminuidas si hay un consumo de C3 y C4, los cuales se corresponderían, pues concretamente el consumo de C4 con la activación de la vía clásica, típicamente por inmunocomplejos. Habitualmente también eso produce un descenso de C3 por consumo, y cuando tienes bajos C4 y C3 habitualmente piensas en inmunocomplejos, en enfermedades autoinmunes como el lupus, porque hay mayor actividad de esa enfermedad, y algunos casos en los que solo se consume C3 sin consumo de C4, es decir, estando normal C4. Y esto ocurre cuando solo se activa la vía alternativa, y hemos puesto como ejemplo algunas glomerulonefritis, como por ejemplo la post-estreptocócica. Bien, finalmente, vamos a ver algunas preguntas de exámenes relativas al complemento. Pregunta 1. El angioedema se debe, en su mayoría, a un defecto en el gen de una de las siguientes proteínas de la cascada del complemento. El angioedema se debe entonces a un defecto en el gen de C1, de C3, de C5 o de C1 inhibidor. Hemos dicho que el angioedema se produce cuando hay un defecto en el gen que codifica C1 inhibidor. Al no tener C1 inhibidor, se activa de manera descontrolada el complemento y otros sistemas proinflamatorios como el de la calicreína y producen el angioedema. Siguiente pregunta que ha salido en algún examen de oposición. Las vías clásicas y alternativas del complemento comparten ciertos componentes. ¿Cuáles son estos componentes que comparten? Es decir, ¿cuál es la vía común? Y las posibles respuestas son C3 y el complejo de ataque a la membrana, C1 y la properdina, C2 y C4 o C4. Pues evidentemente son C3 y el complejo de ataque a la membrana, porque ya hemos dicho que C1 es solo de la vía clásica, C2 y C4 son tanto de la vía clásica como de las lectinas, y C4 de manera aislada, pues lo mismo, la vía de las lectinas y la vía clásica. Como veis, son preguntas fáciles, que solo hace falta conocer lo esencial, la cascada del complemento y, si acaso, los principales reguladores, como ya hemos hablado de C1 inhibidor. Nada más, esperamos que haya sido útil.